que busquemos en la palabra. Como les digo, hoy día pretendo ser breve. Lucas 1:38. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la criada, la sierva, la esclava del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén y amén. Padre nuestro, queremos poner ante ti este momento, este tiempo, Señor, para recibir esta palabra, no en mente, sino en corazón y en espíritu. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por cada mujer, por cada madre, Señor, y por las madres ausentes también, para que tú las bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Y hoy día, ahora sí, las saludo a todas las mamitas, todas las madres. Todos procedemos de una madre, de una mujer que tuvo el gran encargo de parte de Dios de podernos llevar en el vientre por 9 meses, ¿de acuerdo? Y miren cómo pasa el tiempo, cómo pasan los tiempos, y muchas veces para mal en el mundo que nos rodea, que hoy por hoy muchas veces hay jóvenes, mujeres, adultas, qué sé yo, que no valoran esa joya de poder. Miren ustedes, las perlas, ustedes saben que las perlas están en una concha, ¿verdad? Y esa perla, ¿cómo se ha hecho la perla? Se ha ido formando en el transcurso del tiempo. Y es un granito de arena, una piedrecita que entra en esa concha, y la concha misma comienza a segregar una enzima, una saliva, y en ese roce de la saliva se va formando la perla, ¿de acuerdo? Y nace la perla, y la perla es una joya de gran precio y muy hermosa, ¿cierto? Ahora, pónganse a pensar ustedes, si esa arenita se dejara en cualquier lugar, ¿sería perla después? No sería nada, ¿verdad? Y esto podemos nosotros verlo en un molusco, en un animalito, qué sé yo, en cualquier animalito, cómo se va formando un ser dentro de otro ser. Y ahora, trayéndolo a la escala mayor que somos nosotros los seres humanos, cuánto mejor todavía, porque la conchita esa que podríamos hablar es un ser viviente e inteligente con sabiduría, que son ustedes las mujeres. Y lo que se está gestando no solamente es una perla que va a tener un valor de $1,000, $10,000, etcétera, sino que va a ser mucho más precioso, que somos nosotros. Pero sin embargo ha pasado el tiempo, y la maternidad muchas veces, en muchos lugares y en muchas naciones hacen leyes, incluso en Estados Unidos, hasta Donald Trump intervino y cortó eso, porque estaban subvencionados en Estados Unidos con el gobierno de Obama, estaban subvencionadas clínicas abortivas. Y hay leyes en muchas naciones que se están dando para permitir el aborto, bien sea porque hubo violación, bien sea porque se arrepintió, bien sea porque le falló la píldora. Si no quieren salir embarazadas, el mejor anticonceptivo es ¿qué cosa? La palabra de Dios, sinceramente. Porque la palabra de Dios te dice que no fornicarás. No fornicar. Y se acabó el asunto. Que la mujer, la jovencita, se entregue a su esposo, con el cual se casará cuando realmente están enamorados el uno del otro. Y se casan para toda la vida, no para ver. Porque yo les digo, mujeres no son un carro esos de test drive, de coche de pruebas. Voy a dar una vuelta al carro a la manzana a ver si me gusta, lo compro, si no, no. No son un coche de prueba. Las mujeres son algo muy valioso, que debe primero la misma mujer respetarse y no entregar su intimidad simplemente porque, ay, es que el pachurro dice que me ama y yo también creo que lo ama. Pero si nos casamos, vienen separados. O sea, tenemos nosotros que cambiar todo ese aspecto de que el mundo está avanzando, y lo que decía hace unos momentos, que el mundo, las cosas del mundo están avergonzando a Dios, avergonzando a la iglesia del Señor. Y nosotros no podemos permitir eso que haya en nuestras vidas o en nuestra casa. Fornicación, adulterio, pornografía.
tiene que salir de nuestras vidas. Entonces, volviendo a nuestro tema, que hoy día lo que quiero compartir brevemente se le ha puesto por nombre Madre Guerrera. Y todas las madres son unas guerreras desde el momento de la concepción, porque aunque de repente no han querido concebir el hijo, no han estado preparadas para tener un hijo, pero si lo mantienen por el tiempo de embarazo, por 9 meses, y soportan las náuseas, los vómitos, el malestar, y luego el parir con dolor o por cesárea, qué sé yo, y todo lo que lleva el nacimiento de un nuevo ser, pues eso es valioso, porque eso lo está haciendo una mujer guerrera. Los hombres no. Y el Señor en su infinita sabiduría no nos dio a nosotros los hombres ese encargo de poder gestar a esa criatura, pero sí se lo dio a una mujer, al ser humano que es la mujer, para que esta mujer valore que tú eres como si fuese mucho más, por supuesto, esa conchita que vas a estar preparada para albergar un día a una joya preciosa, tu hijo, tu hija, y poder cuidar el crecimiento y el desarrollo de eso. Y nosotros tenemos en la palabra N cantidad de ejemplos de madres que fallaron y las que no fallaron, como fue la primera mujer, Eva, como fue también la misma esposa de Noé, que aunque la palabra de Dios no dice cómo se llamaba, pero esta mujer también, ella estuvo al lado de Noé, ayudando y apoyando en la visión que Dios le había dado a Noé. Ella no fue como otra mujer que no llegó a ser madre, Mical, la hija de Saúl, que lo único que hizo fue criticar a su marido, al rey David. Pero tenemos a una Sara que incluso en el capítulo 17 de Génesis y versículo 16, yo quiero que cada mujercita se lo apodere. Capítulo 10, voy a leerle ya. En el capítulo 17 de Génesis, en el versículo 16 dice: y la bendeciré, le dice Dios a Abraham, y la bendeciré también y te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de gentes, madre de gentiles, y reyes de pueblos saldrán de ella. Miren, tremenda bendición de joyas que tú puedes parir, que tú puedes tener, parirlo en lo natural y parirlo también en lo sobrenatural. Mujeres, ustedes son guerreras y ustedes también tienen que seguir formando a sus hijos, formándolo también en lo sobrenatural. Yo valoro mucho, por ejemplo, estos niños que salen con banderas porque provienen de mujeres que están motivándolos, están entusiasmándolos para que puedan venir a servir, para que vayan allá a conocer lo que sus maestros les van a hablar del Señor. Entonces eso es seguir puliendo a esa arenita para que llegue a ser una perla. Eso es poder presionar al carbono para que pueda ser diamante. Y nos va a tomar tiempo. No es que vas a meter al hijo, a la hija, al microondas, como un microondas, para que salga inmediatamente ya pastor, ministro, gerente o presidente de la nación. Es un proceso en el cual la madre guerrera tiene que estar trabajando con ese niño, con esa arenilla, con ese carbón. ¿De acuerdo? Si nosotros podemos encontrar también en lo que vemos a una madre de Sansón. Sansón era una joya que el Señor había permitido que sea guardado en el vientre de esa mujer que era estéril. ¿Para qué? Para que esa mujer se lo entregue al Señor. Y eso es lo que a veces no nos gusta. No nos gusta a nosotros incentivar y motivar a nuestros hijos. Es que mi hijo está joven y él todavía quiere divertirse y bueno, ya yo me voy sola a la iglesia. No, tú tienes que decir: hijo, tú eres mi hijo y mientras vivas a mi lado me acompañas. Te guste o no te guste, yo estoy orando para que te guste un día. Pero ven conmigo, necesito que estés conmigo. Es muy triste, es muy, muy triste. Y a veces a nosotros nos llegan situaciones de familias cristianas, entre comillas, que yo una vez le decía, hace años, le decía a unos jóvenes, adolescentes, qué sé yo, hermanos, yo le decía: miren, ustedes son varios. Ustedes lo que tienen que hacer es esforzarse en estudiar, en trabajar, en hacer algo para poder después sostener las necesidades de la madre. Y lamentablemente
a la mayoría de ellos le entró por un oído y le salió por otro. Y siguen dando vueltas y vueltas en el mundo, en la vida, y no ayudando a su madre. Porque yo decía, ¿cómo hubiera querido yo tener más hermanos para poder, junto con mis hermanos, ayudar a mi madre a que tuviera más? Y no de esperar que se muera. Ay, mi mamita, ay, pobrecita, que se murió, yo te quiero y le voy a hacer el sepelio más grande. ¿Cuánto cuesta ese sepelio? 3.000, 4.000, 10.000 soles, no importa cómo sea, me endeudo, pido préstamo, pero que sea el mejor sepelio y el mejor nicho y el mejor cementerio y todas esas cosas. ¿Para qué? Perdiste tu oportunidad de honrar la palabra del Señor cuando manda el Señor: honra a tu padre y a tu madre en esta vida, no en el cementerio. Hoy día los cementerios también se llenan de flores y todas esas cosas y de los mosquitos del dengue, si es que le llevan flores vivas. Hoy día sí se llenan. Hay algunos que sí han honrado a sus madres en vida, pero la gran mayoría les digo que no. Yo conozco casos, por ejemplo, de una familia que la madre ya está en edad avanzada con algunos rastros de senilidad y ahora es estorbo para la mayoría de sus hijos. Y solamente uno es el que está siempre dispuesto a estar con la madre, a acompañarla, a llevarla, a soportarla y a atenderla. Los otros como pelotas se la pelotean. Pero cuando la madre estaba bien y cuando la madre tenía disponibilidad económica, mamita, le llenaban de babas la cara. ¿Eso es honra? ¿Eso es ser cristiano? Yo creo que esas personas así puedan llegar un día a ser líderes o pastores, qué sé yo. Pero el día que se mueran, lo primero que Dios le va a decir: ¿qué hiciste por la madre que yo te di? ¿La honraste en vida? Ay, sí, a mi mamá le enterré en el mejor cementerio. ¿Qué hiciste cuando tu madre necesitaba que la recibieras en tu casa? ¿Qué hiciste cuando tu madre estaba con majaderías propias de la edad? ¿Qué hiciste cuando tu madre se orinaba y tú decías: ay, qué asco, yo no estoy para esas cosas? ¿Qué hiciste cuando tu madre te decía: hijo, hija, no hagas eso, estás avergonzando a Dios? Esas cosas no está bien. No está bien que te amanezcas en la calle con hombres. No está bien que te amanezcas en la calle con mujeres, que llegues borracho o oliendo a licor. ¿Qué hacías cuando tu madre te decía eso? Es que son cosas de la juventud. Eso es avergonzar a la madre. Podríamos hablar de muchas mujeres que fueron madres y aún de las propias que tenemos entre nosotros, que son ejemplo. Pero quiero tocar de una mujer que yo creo que es y debe ser ejemplo. Miren, nosotros provenimos de una iglesia religiosa, la iglesia católica, ¿de acuerdo? La gran mayoría provenimos de ahí. Y la iglesia católica o el catolicismo siempre se ha confesado como iglesia mariana, porque su ídolo es María, la Virgen María. Y a veces yo sé que hay evangélicos, extremistas algunos, que no quieren ni siquiera escribir el nombre de María y solamente pondrán pero no quieren ni siquiera mencionar el nombre de María porque consideran que eso es herejía, eso es apostasía y todas esas cosas. Pero yo quiero hablar de María hoy día, porque entre todas las mujeres podríamos nosotros referirnos a esta María, la jovencita de 16, 17 años, no se ponen de acuerdo los estudiosos, que se comportó como una guerrera. Y que si evangélicos y católicos, adventistas y todas esas cosas, sabemos por la palabra también, que fue la que albergó a Jesucristo, entonces debemos de aprender algunas cosas de ella. Miren, volviendo al ejemplo de la perla, la caparazón, la concha, una vez que sacan la perla, esa concha no tiene mayor valor, ¿cierto?
Hay algunos que usan parte de ello y le llaman la concheperla, una cosa así, pero no tiene el valor de la perla. Bien, haciendo una burda comparación, María albergó la joya, pero María nunca pretendió que le dieran un sitial al nivel de la joya, al nivel de Jesús. Y el hombre en su religiosidad y su ignorancia lo hizo. Pero aprendamos algo de María. Cuando nosotros leíamos 1:38 de Lucas, María le dijo: he aquí la criada, la sierva, la esclava. En diversas versiones hay estas aceptaciones del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Y el ángel solamente quería escuchar eso, se fue de su presencia. María ahí se está rindiendo, esa jovencita de 16, 17 años, que sabía que se estaba exponiendo a que la apedreen, porque una jovencita de 16, 17 años estaba comprometida, estaba desposada, dice, estaba de novia con José, y no podía tener relaciones. Y según la ley mosaica, transgiversada, cambiada, qué sé yo, una mujer que caía en fornicación y salía embarazada, el novio podría denunciarla y la apedreaban hasta morir. Ella sabía lo que se exponía, pero ella, ¿qué dijo? No solamente se pone como la sierva del Señor, sino que rinde todos sus derechos, todo su lugar, se lo rinde al Señor. Entonces, mujeres también, madres guerreras, rinden su amor, no solamente el amor para adorarlo al Señor o para darle una buena ofrenda o un diezmo, sino rinden su vida al Señor. Y nosotros debemos aprender de esta jovencita, de esta mujer que iba a ser madre, pero ella todos sus derechos y sus libertades se los pone al Señor, se los da al Señor. Y nosotros hoy por hoy estamos peleando: no, es que a mí no me parece, no, es que a mí no me corresponde, no, es que yo no quiero, es que yo quiero que las cosas sean así, así, así. Por eso nosotros tenemos que rendirnos al Señor. En Lucas 2:51 dice: y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y la madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad, en gracia, etcétera, etcétera, para conducirse con los hombres. ¿Qué encontramos en esta madre guerrera? Que esta mujer, cuando su hijo Jesús estaba adolescente y se pierde un tiempo de ellos, se separa, se refiere a eso, esa porción de la Escritura. Y cuando lo encuentra, María le dice: hijo, ¿qué has hecho? Nos has hecho pasar presión, nos has hecho pasar preocupación. Y él dice: no sabes que estoy en los negocios de mi padre. ¿Y qué es lo que dice? Descendió Jesús a ellos, sujeto a ellos. ¿Sujeto a quién? A ellos. Miren, amados preciosos, hijos de su madre, miren algo. Jesús era el Señor, ¿de acuerdo? Era el Mesías, era el Salvador, y él sabía desde ese momento que le dice: mujer, ¿no sabes que estaba en los negocios de mi padre? Y no está hablando de su padre natural, no está hablando de la carpintería, porque había sido él encontrado conversando con los escribas, con los sacerdotes, etcétera, etcétera, en la sinagoga, sino que estaba en los negocios del Padre Celestial. Él se sabía que él era el Señor, el Mesías. Y yo quisiera preguntar si acá está algún Mesías entre los hijos de mujer, si acá está algún Cristo. Yo creo que nadie, ¿verdad? ¿Y por qué entonces muchas veces no obedecen y honran a sus padres? Y ojo, honrar no es regalarles plata, porque el padre y la madre no son unas prostitutas que se compran con dinero y que le van a comprar el perdón y le van a comprar la tranquilidad. ¿Por qué no obedecen a esa madre? ¿Por qué no dejan de darle preocupación y carga? Es que la carne es débil y que esto, que el otro, es que yo no puedo hacer esto. No puedes o no te da la gana, porque a tu carne le gusta el pecado. Una vez Cachuluna decía que el pecado era rico. Y sí, el pecado es agradable a nuestra carne. Y somos carne, y a nuestra carne nos gusta la fornicación, el adulterio, la droga, el cigarro, el licor. Le gusta esas cosas. ¿Y por qué es que nosotros no nos separamos
de aquello y comenzamos a trabajar en el espíritu. Esa madre te tuvo en su vientre como una concha que tenía la perla, como la tierra que tiene el diamante. Te ha tenido en el vientre para irte un día y que tú puedas honrarla, que tú puedas bendecirla, que tú puedas decirle gracias, gracias y gracias por tus cuidados. Porque cuando estabas pequeño, cuando estabas pequeña, tu madre te cuidaba, tu madre te contemplaba, tu madre te veía. Tu madre, como algunas madres que se van al extremo de la noica, que el hijo o la hija dice achis y encienden todos los teléfonos de todos los pediatras de Trujillo y comienzan ahí a llamar y a llamar. Yo les digo que incluso hay pediatras que ya tienen bloqueadas a algunas madres de familia. Pero vale la preocupación que es lo. Yo recuerdo mucho algo y me trae a memoria esto. Cuando yo era pequeño, yo tenía un problema de salud que me salía sangre, bastante sangre en la nariz. Mi nieto Matías tiene una cosa similar también. Pero por ejemplo, hacía sol y me salía sangre. Tanto así que incluso ya en mi pantalón siempre llevaba algodón para poderme poner si es que me salía sangre. Y me salía sangre. Apenas me rozaba la nariz, me salía sangre. Y entonces mi madre me llevó donde un otorrino en Lima y le parece que el otorrino dijo, no, eso es sencillo, son vegetaciones que tiene, pólipos que tiene y que hay que cauterizar. Y yo me acuerdo algo en lo cual en esos tiempos, cuando todavía estaba la tierra caliente, yo estaba chiquito, y me va a operar este médico, me va a cauterizar y mi madre es la que me tuvo en sus faldas y ella me abrazó para que mientras me ponían la anestesia y la anestesia que me ponían, llegó un momento que me desesperaba, como que me faltaba el aire, ¿no? Pero tenía que dormirme porque era un pequeña, tenía que hacer esa cauterización. Pero vi que mi madre me abrazó y tan solo los brazos de mi madre es lo que me calmó a mí la desesperación por querer respirar y me sentí seguro. Porque un niño, qué sé yo, de 6 años, 7 años, cuando te estás delante de un mandil blanco, de un médico, con unos instrumentos raros y tú no lo conoces, te asustas, ¿verdad? Pero sin embargo, los brazos de mi madre son los que me dio tranquilidad. Y eso es el abrazo de una madre. El abrazo de una madre va a dar tranquilidad a los hijos, pero los hijos también déjense abrazar por la obediencia y la honra. Amén. Nosotros encontramos que cuando Jesús estaba adolescente y él estaba creciendo, dice ahí que su madre María guardaba todas esas cosas en su corazón. Las madres guardan en su corazón cada evento, cada momento, y lo guardan bien. ¿Saben por qué? Algo que yo le decía la vez pasada a Hernán, creo, que las mujeres tienen una memoria de elefantes y no se olvidan de las pequeñas y de las grandes cosas. Nosotros los hombres somos recontra, hiper, archi, mega despistados. Y sobre todo si son sanguíneos, hoy día le dice una cosa, mañana ¿qué dijo? No. Y a mí me han dicho a veces alguna persona, no, usted no ha dicho nada, ¿no? Porque no son rencorosos. Se olvidan rápido de todas las cosas, las buenas y las malas. Pero las mujeres se acuerdan de detalles y de pequeñas cosas. Y las cosas que tú haces a tu madre, ellas lo recuerdan siempre. Y el día que esa madre cierre los ojos para irse con el Señor, se llevarán ese grato recuerdo. ¿Qué recuerdo estás construyendo para tu madre? ¿Qué recuerdo le estás dando a tu madre de paz, de tranquilidad? Con mi madre yo muchas veces le he dicho que por cuestiones de carácter ambos éramos mandones, éramos fieros, tercos, qué sé yo, y por eso discutíamos, pero paralelamente a eso yo reconocía que era una mujer que se había sacrificado mucho por mí, por la familia, había dado mucho, y yo procuré siempre no darles carga.
En esos tiempos no había celular, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hacía? Yo lo he mencionado muchas veces. Yo como joven tenía un buen trabajo, tenía mi carro, tenía 18 años, ya tenía carro, comprado por mí mismo, por el trabajo que tenía un buen sueldo, pero sin embargo yo no me amanecía en la calle si es que no ameritaba el caso. Y cuando lo hacía, por ejemplo, era un día viernes o un día sábado, y salía por ahí un cumpleaños, una reunión, qué sé yo, una discoteca, iba hasta mi casa y le decía, mamá, por si acaso hoy día no me esperes despierta, yo voy a irme a una discoteca con tales amigos, me voy a ir con tales personas, voy a estar en tal casa, este es su teléfono para cualquier cosa. Y de ahí me iba a la fiesta, porque no quería que esa madre se preocupara por mí. ¿De acuerdo? Entonces yo no es que me quiera poner de ejemplo, sino que eso no es nada extraordinario que yo hacía, porque eso se lo merecía la mujer que lo dio todo por mí. La mujer que no necesitó de un hombre, de un marido para mantenerme y para darme una buena educación y sacarme de un medio ambiente negativo en el cual yo vivía. El lugar donde yo vivía, el barrio donde yo vivía era completamente negativo para la formación y crianza de un niño, de un adolescente, porque la gran mayoría se perdían en ese ambiente. Pero sin embargo esta mujer luchó por mantenerme, no como en una burbuja, pero sí para poderme guiar. Y por respeto a ella y honra a ella es que yo me guardé. Podrían decir los amigos, pero qué mongo, pero Reinaldo, tú tienes carro, tú tienes billete, vamos nomás, que hijito de mamá tiene que ir donde la mamita. ¿Qué me importa lo que pueda decir mi amigo y el pezuñento ese? ¿Qué me importa lo que digan los amigos? Pero el problema es que yo no conocía esto de la palabra de Gálatas 1:10, o busca la aprobación de Dios o la aprobación de los hombres. Pero sin conocer ese versículo, yo desde chico me importaba 4 pepinos lo que la gente podría decir de mí. Y si decía cosas buenas, bien. Y si decía cosas malas, me resbalaba. No me interesaba. Solamente quería yo estar tranquilo conmigo mismo y con las personas que yo amaba. Y esa persona que yo amaba era mi madre. Nos podíamos llevar como en pleito, pero la amaba. Y era la forma de honrarla, obedecer y no darle carga. Y nosotros encontramos que la madre guarda esas cosas en su corazón. ¿Qué es lo que le estás dando a tu mamá para que lo guarde? ¿En qué estás trabajando para que tu madre sea esa madre guerrera, esa mujer guerrera, con un buen recuerdo de los que tú haces? Cuando nosotros encontramos que en Juan 2:5 dice, su madre dice a los que servían, haced todo lo que él os diga. Está hablando en el momento de las bodas de Caná, que también nuestros amiguitos católicos se caen en la boda de Caná y la boda de Caná. Ya, vamos a la boda de Caná. Y en la boda de Caná se acabó el vino. Y la gente le va donde los discípulos y dice, oye, mira que se acabó el vino y ahora qué se va a hacer, qué vergüenza. Y es una vergüenza cuando sucedía eso en esos tiempos. Entonces los discípulos, todos franeleros, van donde María. Y le dicen, bienaventurada Virgen María, gloria, salve, 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 ¿no? Y le dicen, se acabó el vino, no hay. ¿Y qué quieres? ¿Hacer una chanchita? ¿Qué cosa quiere? No, dile a tu hijo, pues. Y de ahí se agarran todos. ¡Ay, María, intercesora de los cristianos! ¡Ay, María, auxilio de los cristianos! ¿Qué es lo que hace María? Y si eso nosotros lo leemos bien, entenderemos. María le dice a Jesús, Jesús, dicen los muchachos que se acabó el vino. ¿Y qué hay conmigo, mujer? Mujer, no le dice mamá. No le dice, ya está bien, voy a hacer algo. ¿Qué conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Le hace recordar a María algo duro, pero que era bendición a la vez. Que él era su hijo en la carne, pero en el espíritu era el Señor. Y ahí es cuando María pone su coche en neutro y recuerda que es su hijo prestadito, porque pertenece al Señor, a un llamado y a una visión del Padre. Y que ella dijo, he aquí la esclava del Señor y se haga conforme a tu voluntad. Y ella va donde los muchachos y les dice, hagan lo que Él dice. Yo no tengo vela en este entierro.
María en ese momento enseña a sujetarse a Cristo. Y ella no busca una posición de intercesora, de intervención en las cosas del Señor. Ella se sujeta también a Cristo. Si bien es cierto, Jesús, el Hijo en la carne, estaba sujeto a ellas, a ella y a su esposo José, pero Jesucristo, el Mesías, el ungido, estaba por encima de ella y ella se sujetaba y enseñaba a sujetarse. Ella en ningún momento buscó una posición que el hombre en su religión le da y lo hace tema de discusión. Si María resucitara, María agarraría cachetadas a todos los católicos por la posición que le han dado a ella y que ella en ningún momento lo ha buscado. Y termino con algo que dice Juan 19:25. Y estaban junto a la cruz, junto al madero de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Esa madre guerrera estuvo en Belén en el parto del primogénito y está al lado de la cruz. Y los muchachones, ¿dónde están? Asustados, escondidos. Los machazos, los varones. Y eso lo podemos traer también, no quiero que nadie se sienta mal con lo que voy a decir. Cuando se hace un evento, cuando se comienza a formar una iglesia, ¿quiénes son los que se levantan? Varones, damas, jóvenes, las damas y los jóvenes. Y los varones, igual que los muchachones cuando hubo la cruz, escondidos. No, es que no es mi tiempo. Cuando se dicen vamos a servir, hay que servir al Señor. No, es que no puedo, es que tengo juanete, es que yo no puedo estar de pie. Bueno, pero puedes estar sentado conversando en consolidación. No, es que tengo también afta, me ha salido un afta acá en la lengüita y no puedo hablar mucho. Entonces, vamos a ver para que hagas otro servicio, para que puedas predicar. Ah, bueno, ahí sí estoy. Yo sí puedo predicar, yo conozco la palabra y todas esas cosas, ¿no? Muchos buscan el lucimiento entre los varones, pero no buscan el sacrificio que una mujer sí está dispuesta a darla. Que una mujer sí está dispuesta a considerar que yo soy la esclava del Señor y todos mis derechos los he endosado. Así como uno endosaba antes un cheque para que sea cobrado, yo endoso mi vida al Rey de Reyes y Señor de Señores para que se haga lo que tú quieres. Yo aprendo de mi madre, aprendo de mi mujer y aprendo de mis hijas. Miren, Dios me ha bendecido con estas mujeres porque de ellas he aprendido que son madres guerreras. Porque aún en la necesidad, en el dolor, aún en la escasez muchas veces, pero ellas han estado siempre fieles, ayudando al varón que Dios les dio a mí, como familia, no como pastor, estoy hablando como familia. Porque muchas veces cuando estábamos formando la iglesia en los inicios y había una actividad por hacer para bendición de la casa, ellas estaban conmigo. Y ellas también a veces se demoraban, pero cuando íbamos al culto y en alguna ocasión que se demoraron, yo las dejé en la casa y me salí. Ellas aprendieron que la prioridad es Dios también en la hora y se pusieron a cuentas y venían siempre conmigo. Y a veces también me han dicho y con justa razón, ay, pero papá, tú eres muy exagerado. Por ejemplo, de mi casa hasta acá hay media hora en mi movilidad, pero yo salgo una hora antes por cualquier eventualidad, en el camino o acá en la casa. Y ellas salen conmigo. Ellas no decían, ay no, yo me voy entonces en mi colectivo, yo me voy en taxi, yo me voy en otra cosa. Pero están conmigo. ¿Por qué? Porque ellas un día escucharon o leyeron, he aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a su voluntad. Los católicos amados, mucho hablan de María, pero no la imitan. ¿En qué? En la renunciación a su propia identidad. No la imitan en poder ser aquellas personas que se esfuerzan para poder cultivar una joya que son
sus hijos, sus hijas. No enseñan sujeción, ni motivan a otros para que se sujeten a Dios y a su palabra. Yo creo que estoy hoy día frente a madres guerreras de verdad. Y si tu hijo no te obedece, pues háblale claro, un par de cachetadas bien dadas y lo enderezas. Y si te quiere denunciar, que te denuncie. Dios es tu abogado. Pero la madre, mi madre decía algo: una madre nunca pierde su autoridad. Yo les digo, con esto termino. Yo tenía un hermano mayor que yo por 10 años. Era mayor, 11 años. Y él tenía, yo tenía un carácter no de endemoniado, porque ese carácter se lo había llevado mi hermano. Él sí tenía un carácter endemoniado. Se comprendía porque tenía un defecto físico y quizás por el ser lisiado lo había llevado mucha amargura, qué sé yo. Pero tenía un carácter tremendo. Y yo les digo, yo ya era joven, yo tendría pues qué sé yo, 18 años, 19 años. Y mi hermano como por consiguiente él tendría pues sus 31 años, ¿de acuerdo? Y un día, y mi madre era así, bajita, flaquita. Pero dicen que las cosas bravas vienen en envase pequeño, ¿no? El veneno, todo eso. Y mi madre era así, un carácter tremendo tenía. Y un día mi hermano se le puso bravo a mi madre, con 31 años. Se le puso bravo. ¿Saben lo que hizo mi madre? Agarró, cerró el puño y le metió una trompada en la boca que lo bañó en sangre. Y le dijo: tú me respetas, porque si no yo te rompo la cara la próxima vez. Porque la madre nunca pierde la autoridad sobre los hijos. Y yo le dije: bravo, mamá, bravo, pero a mí no me pegues. Yo no le di motivo, a pesar de que yo era medio rebeldón, pero no le daba motivo, que mi hermano sí le daba. Pero mi madre no vio que tenía un problema físico. Mi hermano no vio que ya tenía más de 30 años. Ella vio la falta de respeto y que ella tenía que hacerse respetar, porque se lo merecía. Por eso, madre, si tu hijo no te respeta, o le rompes la cara o lo botas de la casa. Vas a ver que después va a venir, como decía el chavo, vuelve el perro arrepentido. Porque las madres se les respeta, las madres se lo merecen. Amén. Yo quiero que por favor nos pongamos de pie en esta mañana.